Una vez más, el gobierno ha promulgado un decreto de urgencia para e-salud. Y esta vez ha sido para recuperar las deudas que mantiene tanto el sector público con el sector privado con e-salud. ¿De qué se trata? Se trata de una norma que permite que los gobiernos regionales y los gobiernos locales se puedan acoger a un régimen de sinceramiento de la deuda. Y para ello les da algunas facilidades, como por ejemplo, les amnistía las deudas que tienen por intereses, por mora, por multas, por falta de pago a e-salud. Y solamente les deja el capital, la deuda en el capital. Y a ello le aplican un 3% anual y luego se fracciona en 120 meses que serán pagados hasta la deuda mantenida hasta diciembre del año 2018. Por otro lado, también al sector privado se ha procedido de la misma manera, solo que al capital se le agrega la variación de precio al consumidor del 6% y a ese resultado se le aplica el 3% anual de intereses y también se le da facilidades de pago por 120 meses. En ambos casos lo que vemos es una amnistía, es decir, se perdona deudas que se tienen con e-salud para hacerlo atractivo, para que las instituciones públicas y privadas se acojan a esta recuperación de dineros que tiene e-salud. Sin embargo, aquí se ha perdido una gran oportunidad para crear mecanismos necesarios para que los gobiernos regionales y los gobiernos locales paguen sus contribuciones de salud a tiempo. No se han creado mecanismos de sanciones a los funcionarios que incumplan estos pagos. No se han señalado formas para evitar que el pago no llegue a e-salud a través de un pago directo del Ministerio de Economía y Finanzas hacia e-salud, siempre y cuando no cumplan los gobiernos regionales en hacer los pagos. Porque finalmente el dinero sale de la caja fiscal. Y si el gobierno regional no cumple su obligación, el gobierno local no cumple su obligación, el Ministerio de Economía y Finanzas debería estar atento y obviar ese mecanismo y pagar para que así de esa manera esa negligencia que tienen los funcionarios de los gobiernos regionales y locales no perjudique a e-salud. Y sobre todo a sus propios trabajadores, porque dejar de pagar una contribución de salud perjudica a los trabajadores que no podrán tener atención médica en el momento que lo requieran. En consecuencia, yo creo que es sumamente importante que el Ministerio de Economía y Finanzas vigile ese cumplimiento y cree los mecanismos para corregir ese impasse cuando los gobiernos regionales y locales fallen. En el caso del sector privado, esta norma solo atañe a la pequeña y microempresa. Y aquí lo que se busca es que ellos también puedan cumplir sus obligaciones. Sin embargo, aquí también se ha perdido una oportunidad, porque no es posible generarle mecanismos para pagar deudas con intereses tan bajos. Debe saber el empresario, no solamente el pequeño, sino también el grande, que es más costoso no pagar e-salud que pagar. Porque cuando pones intereses altos, lo que ocurre es que van a preferir pagar e-salud frente a otras deudas que tienen las empresas y en consecuencia va a ser un costo-beneficio para las empresas pagar sus deudas con e-salud. Esto tampoco lo ha señalado, más bien se ha hecho al revés. Porque ahora, con esta amnistía, se genera un mal precedente. Es decir, se deja de pagar la deuda, viene el gobierno, te da una amnistía tributaria, te da facilidades y luego pagas. Y aquí se castiga al buen pagador. Aquellas empresas que han pagado a tiempo, miran a las empresas que no pagan y se dan cuenta que han sido tontos en pagar la deuda a tiempo. Porque en realidad ellos se han podido haber beneficiado con esta amnistía que ha presentado este decreto de urgencia. En consecuencia, yo creo que por más que se diga que vamos a dar un premio al buen pagador, aquellos empresarios que pagan a tiempo sus deudas con e-salud,
Por más que se diga eso, yo creo que es importante que el gobierno no cambie la regla del juego, que hay una estabilidad en el sentido de que los pagos se deben cumplir según lo que está estipulado en las leyes. Estos cambios intempestivos con el afán de recuperar fondos pueden traer consecuencias negativas en el futuro en la recaudación que tiene salud. Por eso es necesario entonces que este mecanismo sea corregido en el más breve plazo. Pero lo que más llama la atención es que el gobierno con este decreto de urgencia desconoce algo fundamental, que es la autonomía que tiene salud en el manejo de sus fondos. ¿Por qué? Porque el decreto de urgencia señala inclusive el destino en el que debe ser gastado el dinero que se recaude por este mecanismo, por estas facilidades que da el gobierno. Y en consecuencia, si el salud quisiera hacer otra cosa de lo que dice el decreto de urgencia, el salud estaría incumpliendo esta ley. Y eso evidentemente no es lo correcto, porque el salud goza de autonomía y debería manejar los recursos según los intereses que tienen los afiliados, según las decisiones que tome la presidencia ejecutiva y su consejo directivo de salud. Y aquí, en consecuencia, violan una vez más la autonomía que tiene salud en el manejo de sus propios recursos. En consecuencia, yo creo que esta ley debe ser analizada en la comisión permanente actual y luego probablemente tenga que ser analizada también en el Congreso de la República que inicia en 2020 para ver en primer lugar su constitucionalidad y en el segundo lugar para crear mecanismos que favorezcan una recuperación de fondos muy creativa que no signifique estas amnistías que lo único que hacen es generar un mal precedente y luego hacer que las demás empresas que hoy día están al día y siempre pagaron a tiempo, lo hagan con la esperanza de beneficiarse en modo posterior a una nueva amnistía.